millonario cayó en lo más profundo tras sospechar de mendigo negro con secreto oculto. Javier, el magnate que siempre manejaba todo con mano de hierro, ahora desaparecía entre sombras y escombros de su propia vida. La ciudad, una mezcla apabullante de rascacielos de cristal que parecían tocar el cielo y callejones empedrados llenos del olor a comida callejera, tacos, arepas, empanadas. Lo veía caminar con el pecho apretado y la mirada perdida, como si la culpa lo mordiera sin tregua. Una caída tan abrupta no la había planeado nadie. Decisiones erradas, apuestas riesgosas, enemigos invisibles. Todo se volvió un torbellino oscuro que le arrebató su fortuna y su prestigio, dejándolo desnudo frente a un mundo que antes le rendía pleitesía. Ahora sudaba frío y sentía el nudo en la garganta cada vez que cruzaba esas calles que antes conquistaba con una sonrisa y un apretón de manos. Una tarde, envuelto en un aura de desesperación y sombras, Javier se internó en uno de esos barrios. Dicen los rumores callejeros que él guarda un secreto capaz de cambiar la vida de cualquiera que se atreva a escucharlo. Un secreto que normalmente sería mejor dejar enterrado. Javier lo observó desde la distancia, su miedo creciendo a cada paso que se acercaba. La ansiedad le hizo temblar las manos y sintió el frío recorrido directo al estómago. ¿Qué podía saber ese hombre? ¿Qué clase de verdad torcería lo poco que le quedaba? Pero algo, una mezcla de curiosidad y desesperanza, lo arrastró hacia él. «¡Hey! ¿Tú eres ese hombre del que hablan?», logró articular, la voz temblándole, sin poder apartar la mirada de esos ojos profundos, tan extrañamente tranquilos. El mendigo esbozó una media sonrisa y, sin levantar la voz, comenzó a hablar. Sus palabras eran fragmentos pesados, ecos de un pasado que Javier había intentado enterrar bajo montañas de billetes y contratos fallidos. Cada frase calaba hondo, como si golpeara su alma con látigos invisibles, desnudando heridas que dolían. «Lo que huyes no desaparece, Javier, solo se oculta». El aire se puso denso. La calle parecía suspender su aliento. La gente alrededor murmuraba. Miradas curiosas y algo temerosas se clavaban en el magnate arruinado y el hombre que parecía encarnar todo lo inexplicable. Pero justo cuando Javier sentía que estaba a punto de descubrir la llave para salir del abismo, un grito rompió el silencio. Un ruido seco, un estallido, y la conversación se cortó de golpe. El mendigo giró la cabeza con una expresión que mezclaba advertencia y dolor, mientras la sombra de algo mucho más grande y oscuro comenzaba a envolverlo todo. Javier quedó paralizado, con la boca seca y el corazón martillando brutalmente dentro del pecho. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué había yo provocado? Pensamientos rápidos, aterradores, irrumpían sin permiso. Sentía que no solo su vida, sino algo más, algo peligroso, se deslizaba lentamente hacia él. No había vuelta atrás. El misterio apenas comenzaba. «¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Javier quedó paralizado, con la boca seca y el corazón martillando en su pecho. La tensión en el aire era casi palpable. Todo se detuvo en un instante, como si el tiempo se hubiera congelado. La multitud a su alrededor comenzó a murmurar.
Unos miraban curiosos, otros con una mezcla de temor y morbo. Era un espectáculo raro, un magnate caído y un mendigo rodeado de un aura inquietante. De repente, un estallido como un trueno retumbó en el callejón. ¡Un disparo! Javier sintió que el mundo se desplomaba. La gente gritó. Algunas personas corrían en pánico, mientras otras se lanzaban al suelo. La mirada del mendigo cambió. Ya no era serena, sino golpeada por una intensidad que disparó las alarmas en la mente de Javier. «¿Qué estás haciendo aquí?», gritó el mendigo. El eco de su voz se perdió entre el caos que se desataba. Sus ojos, antes profundos y tranquilos, ahora chispeaban con una sabiduría oscura que hizo que Javier retrocediera un paso. Fue ese momento frenético que llevó a Javier a cruzar la mirada de nuevo con el mendigo. Pero esta vez vio algo más. No solo un hombre despojado de todo, sino a alguien que claramente tenía más poder del que aparentaba. Una sombra se cernía sobre él, como si el pasado estuviera por alcanzarlo. Un hombre corpulento apareció de la nada, vistiéndose de negro, de una forma que daba miedo. Su fachada era amenazadora, y su mirada sabía a traición. Sin decir nada, se acercó al mendigo y lo agarró del brazo con fuerza, tirando de él, como si eligiera esa misma noche para vivir una venganza silenciosa. «¡Suéltame!», gritó el mendigo, e hizo un gesto con la otra mano, como si estuviera intentando contener a Javier. Pero el hombre siguió avanzando, ignorando ambas súplicas. En ese instante, un disparo más resonó. La multitud se dispersó. Un grupo de miradas se enfocó en Javier, y sintió que sus piernas se debilitaban. Sin pensar, dio la vuelta, sus cabellos revueltos por la prisa, buscando dónde ocultarse. El miedo se mezclaba con la adrenalina. Corría sin rumbo, pero las palabras del mendigo resonaban. Logró encontrar una esquina oscura. Su corazón palpitaba con fuerza mientras escuchaba el caos detrás de él. Lo que parecía ser un simple encuentro se tornó en una pesadilla. ¿Qué había provocado? Se preguntó si había algo más en aquel mendigo, algo que no comprendía. ¿Por qué lo había traído? Un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos. Javier volvió la vista. El hombre que había agarrado al mendigo caía al suelo, un charco de sanguinolencia extendiéndose lentamente por el suelo, mientras el mendigo se agachaba. Miró a Javier intensamente, y en su mirada había un rayo de conocimiento, de advertencia y, sobre todo, de algo que lo conectaba más allá de la miseria y el poder. «No todo lo que brilla es oro, Javier», susurró el mendigo, justo antes de que lo arrastraran de nuevo a la desconocida oscuridad. La sombra del hombre fugaz apenas se vislumbraba en la penumbra, pero su presencia era aplastante. La noche se oscureció más y Javier tuvo que enfrentar lo que estaba por venir. En su mente, una tormenta de palabras y preguntas incesantes giraban como un torbellino. ¿Quién era ese mendigo? ¿Y qué secretos guardaba? ¿Por qué esa noche cambiaría no solo su vida, sino también su percepción de todo lo que había dado por cierto? Un silencio grabado con terror lo rodeó, mientras se aferraba al último hilo de incertidumbre. Sin saber que el verdadero juego apenas comenzaba, la oscuridad se acercaba, y en los ecos del enfrentamiento, una nueva verdad latía en cada esquina olvidada de la ciudad. ¿Sería Javier lo suficientemente valiente para desenterrar esos secretos? El silencio que envolvía a Javier se tornó denso, casi palpable. Su pecho subía y bajaba con rapidez y cada latido resonaba como un tambor en su mente. La imagen del mendigo, ya perdido entre la multitud hacia alrededor, lo acechaba. Un recuerdo agridulce, un susurro del pasado que él había enterrado. Pero de repente, un grito rasgó la atmósfera. El tiempo se detuvo. No fue solo pánico. Hubo un eco de terror familiar que lo atacó de inmediato.
Una figura emergió de la oscuridad del callejón, un hombre, con una cicatriz prominente que cruzaba su rostro, los ojos centelleantes de rabia que buscaban a alguien. Javier sintió que se le helaba la sangre. Era un antiguo conocido, uno de esos enemigos que había hecho en su ascenso al poder. Un ladrón de sueños, un cazador implacable. ¡Javier!, gritó el hombre, su voz retumbando en las paredes. «Te he estado buscando». Un golpe de adrenalina lo obligó a moverse. No sabía si volver a mirar hacia el mendigo o correr, pero sus piernas no respondían. Solo retrocedió, empujando a varios que aún murmuraban y se apartaban de su camino. Sabía que este no era un encuentro casual. Había sobrepasado cualquier límite. La mirada de su enemigo, cargada de rencor, lo aterrorizaba. En un giro que dejó a todos sin aliento, el hombre sacó una pistola. La escena se tornó infinita. La multitud gritó, volcándose en una riña de horror, pero Javier se sintió atrapado. «¡No!», gritó el mendigo repentinamente, ahora firme como una roca, su voz resonando en el aire. «Eres un tonto, no entiendes nada». La afirmación pareció devolver a Javier a la realidad. Lo que sea que existiera entre cada palabra del mendigo le había golpeado en el pecho, y aquella figura oscura había despertado en él algo que parecía sumergido en el fondo de su ser. Pero su enemigo no se detuvo. Agitó la pistola, mirando al mendigo. «¿Sabe lo que es perder, Javier?», rugió. «Estoy aquí para saldar cuentas, y no puedo permitir que este chiflado interfiera». Un disparo resonó. Todo sucedió en un instante. La bala no se dirigió a Javier, sino al mendigo, que se movió con una agilidad sorprendente, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Se lanzó hacia un lado, evitando la muerte por un suspiro. El grito del público se fundió en una sola nota de terror. La realidad pareció desvanecerse, cuando de repente la figura del mendigo se levantó. Ya no era solo un hombre en la calle. Un aura de poder indescriptible lo rodeaba. Sus ojos brillaban con intensidad. «Yo no soy quien crees que soy, Javier». Su voz era diferente, su tono profundo, lleno de una fuerza que nunca había notado antes. «Tú tampoco lo eres». «¡Despierta!». Javier sintió un escalofrío recorrer su columna. Recuerdos olvidados comenzaron a agolparse en su mente. Palabras que ni siquiera sabía que existían en su memoria emergieron como fantasmas. Secretos que había enterrado en un pasado lejano volvieron a la vida. Lo que había tenido por cierto se estaba desmoronando a su alrededor. En ese instante, un segundo disparo se escuchó. Antes de que el eco del arma se desvaneciera, el mendigo se movió nuevamente, pero no para esquivar, sino para interponerse entre Javier y el destino inminente. Javier se sintió despojado. Dentro de su pecho, un vacío creció. El sacrificio era tan inesperado como sublime. Pero qué secretos no contados se entrelazaban entre él, el mendigo, y ese pasado que ahora era un laberinto. Entonces todo se oscureció. Una tremenda explosión sacudió el callejón. El calor, el polvo y el caos. Javier fue lanzado hacia atrás, y cuando el mundo a su alrededor se desvaneció en el caos, una pregunta resonó en su mente. ¿Qué era real? ¿Y quién era realmente el mendigo? Cuando se levantó, todo había cambiado. La multitud había desaparecido, y con ella cualquier sentido de seguridad. Con el corazón disparado y una sombra cargando sobre él, se dio cuenta de que la noche le había revelado verdades que jamás imaginó. Todo lo que pensaba saber se desmoronaba. ¿Estaba preparado para enfrentar lo que vendría? ¿O estaba destinado a caer en la oscuridad de su propia creación? El silencio se llevó todo en un instante. Javier tambaleó, intentando en vano reorganizar su mente entre los ecos del duelo
y el caos. Se quedó allí, aturdido, respirando profundo, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Lo único claro era la mirada intensa del mendigo, que pareció atravesar la oscuridad. Pero la calma no duró. Un ruido sordo lo hizo sobresaltar. Otra explosión. En la distancia, un edificio se desplomó, polvo y escombros volando por los aires. Un grito desgarrador resonó, esta vez la voz de alguien que conocía. Se dio la vuelta, y allí, entre la multitud que huía despavorida, vio a una figura familiar. Era su hermana, Ana. La veía avanzar con pánico. Pero, en vez de correr hacia él, retrocedía, su rostro marcado por el terror. Los ojos de Javier se ampliaron. ¿Qué hacía ahí? Nunca había sido parte de su vida empresarial. Ese mundo oscuro era su carga, no su elección. ¡Ana!, gritó, su voz rasgada luchando contra el ruido, pero el eco de su tono se perdió entre la confusión. Una sombra ominosa lo cubrió. Se volvió. El hombre de la cicatriz ahora parecía tener compañía. Una manada de figuras encapuchadas lo rodeaba. Sus intenciones eran claras y mortales. Javier, con el corazón en la garganta, se lanzó hacia adelante. «Corre más, que tu vida depende de ello». Pero el tiempo se detuvo cuando vio a Ana caer. El golpe sonó seco, su cuerpo en suelo como una marioneta sin hilos. El mundo pareció girar. Todo lo demás desapareció. Sus enemigos, el mendigo, el caos, nada importaba. La imagen de su hermana desvaneciéndose en el polvo lo sacudió hasta los huesos. «¡Ana!», gritó, mientras corría hacia ella, pero todo se desvanecía en un torbellino. El mendigo gritaba, intentando advertirle. Las palabras se perdieron en el viento. Una súplica en el ecosistema del horror. Cada paso de Javier hacia su hermana se sentía eterno. El presente se deshacía en su mente. El tiempo se estiraba como una goma. Cuando llegó a su lado, vio el rostro de Ana blanco, casi irreal. Estaba herida. Pero lo más impactante fue la mirada en sus ojos. No era solo miedo, había comprensión. Un secreto, una verdad profunda estaba escondida en ella, más allá de la vida que habían llevado. «Lo siento», susurró Ana, apenas audible, como si supiera que el final se aproximaba. De repente, un susurro llenó el aire, como si una fuerza invisible empujara a Javier hacia atrás. Todo cambió. La multitud en fuga se detuvo. Se volvió hacia él. Un escalofrío recorrió su cuerpo. No eran solo observadores. Había algo en sus miradas que lo aterrorizaba. Algo que posiblemente había desencadenado y que no tenía idea de que existía. Las figuras encapuchadas se agruparon alrededor, formando un círculo. Javier sintió que lo miraban, no con recelo, sino con un respeto inquietante. Alguien al fondo gritó: «La profecía se ha cumplido». En ese instante de revelación, todo se oscureció nuevamente. El dolor se adhirió a sus pensamientos, y en un giro audaz del destino, comprendió que el verdadero significado de lo que había estado evadiendo estaba ahora en el aire, pesado, palpable. Ana cerró los ojos. Javier se dio cuenta. Había algo más, algo que relacionaba a su hermana y a su destino. Antes de que el último aliento escapara de los labios de Ana, sus ojos se abrieron de golpe, brillando con un fuego casi divino, y murmulló: «No somos lo que creemos ser». Un trueno rugió de nuevo. La explosión anterior había dejado su marca, pero esa frase resonó más que las balas, como una campana enloquecida en su mente. De repente, un destello, una luz intensa envolvió todo, cegándolo por un momento. Al abrir los ojos,
Todo se había transformado. Su entorno, su vida. Incluso su esencia se tambaleaban en el precipicio. Las figuras encapuchadas ahora parecían avanzar hacia él, y el mundo se descuajeringaba en su interior. La oscuridad se adueñó de todo, y Javier quedó atrapado en un enigma más profundo. El eco de la revelación de Ana lo carcomía. ¿Qué secreto compartían? ¿Quién eran realmente? En ese instante de caos y verdad, todo lo que conocía quedó cuestionado. ¿Era el mendigo la clave o solo un peón en un juego que ni siquiera había comenzado a entender? Y en esa confusión profunda y devastadora, la pregunta se repitió en su mente como un mantra. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente eres? El silencio se llevó todo en un instante. Javier tambaleó, intentando en vano reorganizar su mente entre los ecos del duelo y el caos. Se quedó allí, aturdido, respirando profundo, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Lo único claro era la mirada intensa del mendigo que pareció atravesar la oscuridad. Pero la calma no duró. Un ruido sordo lo hizo sobresaltar. Otra explosión. En la distancia, un edificio se desplomó, polvo y escombros volando por los aires. Un grito desgarrador resonó. Esta vez, la voz de alguien que conocía. Se dio la vuelta, y allí, entre la multitud que huía despavorida, vio a una figura familiar. Era su hermana, Ana. La veía avanzar con pánico, pero en vez de correr hacia él, retrocedía, su rostro Los ojos de Javier se ampliaron. ¿Qué hacía ahí? Nunca había sido parte de su vida empresarial. Ese mundo oscuro era su carga, no su elección. ¡Ana!, gritó, su voz rasgada luchando contra el ruido. Pero el eco de su tono se perdió entre la confusión. Una sombra ominosa lo cubrió. Se volvió. El hombre de la cicatriz ahora parecía tener compañía. Una manada de figuras encapuchadas lo rodeaba. Sus intenciones eran claras y mortales. Javier, con el corazón en la garganta, se lanzó hacia adelante. Corre más, que tu vida depende de ello. Pero el tiempo se detuvo cuando vio a Ana caer. El golpe sonó seco, su cuerpo al suelo como una marioneta sin hilos. El mundo pareció girar. Todo lo demás desapareció. Sus enemigos, el mendigo, el caos, nada importaba. La imagen de su hermana desvaneciéndose en el polvo lo sacudió hasta los huesos. ¡Ana!, gritó, mientras corría hacia ella. Pero todo se desvanecía en un torbellino. El mendigo gritaba, intentando advertirle. Las palabras se perdieron en el viento, una súplica en el ecosistema del horror. Cada paso de Javier hacia su hermana se sentía eterno. El presente se deshacía en su mente. El tiempo se estiraba como una goma. Cuando llegó a su lado, vio el rostro de Ana blanco, casi irreal. Estaba herida, pero lo más impactante fue la mirada en sus ojos. No era solo miedo, había comprensión. Un secreto, una verdad profunda estaba escondida en ella, más allá de la vida que habían llevado. «Lo siento», susurró Ana, apenas audible, como si supiera que el final se aproximaba. Pero antes de que pudiera hacer algo, la multitud comenzó a murmurar, y todas las miradas se dirigieron a un lugar. La sensación de inquietud llenó el aire. Cada rostro reflejaba miedo y asombro. A lo lejos, una estructura oscura emergía de entre los escombros. Era una figura enorme, iluminada por la luz tenue de las farolas, como si una sombra tomara forma. Todos retrocedían, excepto Javier. La mirada de Ana se volvió más intensa, casi suplicante, y él sintió un escalofrío recorrer su columna.
El único pensamiento que rondaba su mente era que necesitaba proteger a su hermana. ¡Mira!, gritó alguien, señalando hacia la figura. Era un hombre, pero no como otros. Su piel brillaba con un resplandor sobrenatural. Los ojos centelleaban como dos llamas, atrapando la atención de toda la multitud. Javier se quedó petrificado, una mezcla de sorpresa y terror llenando su pecho. Era como si estuviera viendo a un dios en la tierra. «Nos han estado buscando», dijo el nuevo llegado, su voz resonando como un trueno. «Vengo por ti, Javier». Los murmullos creció y el pánico se filtró en la multitud. Todos empezaron a retroceder, pero Javier se mantuvo firme. La conexión entre él y esa figura era innegable. Algo lo llamaba hacia adelante. ¿Quién era realmente? «No», gritó Ana, su voz llena de desesperación. «No te acerques». Pero ante la advertencia, la figura avanzó rápidamente, dejando un rastro de energía. Javier sintió una atracción poderosa, como un imán. La verdad florecía en su mente, y con ella, imágenes de su infancia, secretos enterrados, cosas que había olvidado. En un breve instante, recordó momentos compartidos con Ana que no podía explicar. Eran recuerdos de jugueteos en el jardín, risas compartidas, pero también sombras, secretos familiares que habían sido ocultados. Fue entonces, en ese lapso de revelación, cuando la figura extendió una mano hacia Javier. Una voz profunda resonó en su mente. «Eres uno de nosotros». El aire se volvió pesado. Era como si el tiempo se detuviera una vez más. Ana gritó, pero su voz era un eco distante. Javier, envuelto en incertidumbre, extendió la mano hacia ese ser radiante. Un instante antes de que sus dedos se tocaran, un estallido luminoso hizo temblar el suelo. Todo y todos fueron absorbidos por una explosión de luz, como si el mundo mismo se estuviera reescribiendo. Y justo antes de que Javier pudiera comprender lo que estaba por suceder, un grito desgarrador rasgó el aire. Era Ana. Su figura quedó atrapada en la explosión, envuelta en sombras. La luz se intensificó alrededor de Javier, y cuando todo se desvaneció, se encontró solo en medio de un vasto vacío. Todo su mundo se había desintegrado. ¿Dónde estaba Ana? ¿Y quién era realmente esa figura? La confusión y el terror se apoderaron de él. Era como si cada conocimiento que había tenido sobre su vida se desvaneciera, dejando solo un profundo anhelo de respuestas. ¿Qué secretos se entrelazaban en su historia y la de su hermana? Esa pregunta resonaba mientras el eco del grito de Ana retumbaba en su mente, y con la oscuridad ahora acechándolo, todo se convirtió en silencio abrumador. Pero Javier sabía que el verdadero horror apenas comenzaba. El silencio se llevó todo en un instante. Javier tambaleó, intentando en vano reorganizar su mente entre los ecos del duelo y el caos. Se quedó allí, aturdido, respirando profundo, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Lo único claro era la mirada intensa del mendigo, que pareció atravesar la oscuridad. Pero la calma no duró. Un ruido sordo lo hizo sobresaltar. Otra explosión. En la distancia, un edificio se desplomó, polvo y escombros volando por los aires. Un grito desgarrador resonó, esta vez la voz de alguien que conocía. Se dio la vuelta y allí, entre la multitud que huía despavorida, vio a una figura familiar. Era
su hermana Ana. La veía avanzar con pánico, pero en vez de correr hacia él, retrocedía, su rostro marcado por el terror. Los ojos de Javier se ampliaron. ¿Qué hacía ahí? Nunca había sido parte de su vida empresarial. Ese mundo oscuro era su carga, no su elección. ¡Ana!, gritó, su voz rasgada luchando contra el ruido. Pero el eco de su tono se perdió entre la confusión. Una sombra ominosa lo cubrió. Se volvió. El hombre de la cicatriz ahora parecía tener compañía. Una manada de figuras encapuchadas lo rodeaba. Sus intenciones eran claras y mortales. Javier, con el corazón en la garganta, se lanzó hacia adelante. «Corre más, que tu vida depende de ello». Pero el tiempo se detuvo cuando vio a Ana caer. El golpe sonó seco, su cuerpo al suelo como una marioneta sin hilos. El mundo pareció girar. Todo lo demás desapareció. Sus enemigos, el mendigo, el caos, nada importaba. La imagen de su hermana desvaneciéndose en el polvo lo sacudió hasta los huesos. «¡Ana!», gritó, mientras corría hacia ella, pero todo se desvanecía en un torbellino. El mendigo gritaba, intentando advertirle. Las palabras se perdieron en el viento, una súplica en el ecosistema del horror. Cada paso de Javier hacia su hermana se sentía eterno. El presente se deshacía en su mente, el tiempo se expiraba como una goma. Cuando llegó a su lado, vio el rostro de Ana blanco, casi irreal. Estaba herida, pero lo más impactante fue la mirada en sus ojos. No era solo miedo, había comprensión. Un secreto, una verdad profunda estaba escondida en ella, más allá de la vida que habían llevado. «Lo siento», susurró Ana, apenas audible, como si supiera que el final se aproximaba. Pero antes de que pudiera hacer algo, la multitud comenzó a murmurar y todas las miradas se dirigieron a un lugar. La sensación de inquietud llenó el aire. Cada rostro reflejaba miedo y asombro. A lo lejos, una estructura oscura emergía de entre los escombros. Era una figura enorme, iluminada por la luz tenue de las farolas, como si una sombra tomara forma. Todos retrocedían, excepto Javier. La mirada de Ana se volvió más intensa, casi suplicante, y él sintió un escalofrío recorrer su columna. El único pensamiento que rondaba su mente era que necesitaba proteger a su hermana. «¡Mira!», gritó alguien, señalando hacia la figura. Era un hombre, pero no como otros. Su piel brillaba con un resplandor sobrenatural. Los ojos centelleaban como dos llamas, atrapando la atención de toda la multitud. Javier se quedó petrificado, una mezcla de sorpresa y terror llenando su pecho. Era como si estuviera viendo a un dios en la tierra. «Nos han estado buscando», dijo el nuevo llegado, su voz resonando como un trueno. «Vengo por ti, Javier». Los murmullos crecieron y el pánico se filtró en la multitud. Todos empezaron a retroceder. Pero Javier se mantuvo firme. La conexión entre él y esa figura era innegable. Algo lo llamaba hacia adelante. ¿Quién era realmente? «No», gritó Ana, su voz llena de desesperación. «No te acerques». Pero ante la advertencia, la figura avanzó rápidamente, dejando un rastro de energía. Javier sintió una atracción poderosa, como un imán. La verdad florecía en su mente, y con ella, imágenes de su infancia, secretos enterrados, cosas que había olvidado. En un breve instante, recordó momentos compartidos con Ana que no podía explicar. Eran recuerdos de jugueteos en el jardín, risas compartidas, pero también sombras, secretos familiares que habían sido ocultados.
Fue entonces, en ese lapso de revelación, cuando la figura extendió una mano hacia Javier. Una voz profunda resonó en su mente. «Eres uno de nosotros». El aire se volvió pesado. Era como si el tiempo se detuviera una vez más. Ana gritó, pero su voz era un eco distante. Javier, envuelto en incertidumbre, extendió la mano hacia ese ser radiante. Un instante antes de que sus dedos se tocaran, un estallido luminoso hizo temblar el suelo. Todo y todos fueron absorbidos por una explosión de luz, como si el mundo mismo se estuviera reescribiendo. Y justo antes de que Javier pudiera comprender lo que estaba por suceder, un grito desgarrador rasgó el aire. Era Ana. Su figura quedó atrapada en la explosión, envuelta en sombras. La luz se intensificó alrededor de Javier, y cuando todo se desvaneció, se encontró solo en medio de un vasto vacío. Todo su mundo se había desintegrado. ¿Dónde estaba Ana? ¿Y quién era realmente esa figura? La confusión y el terror se apoderaron de él. Era como si cada conocimiento que había tenido sobre su vida se desvaneciera, dejando solo un profundo anhelo de respuestas. ¿Qué secretos se entrelazaban en su historia y la de su hermana? Esa pregunta resonaba, mientras el eco del grito de Ana retumbaba en su mente. Y con la oscuridad ahora acechándolo, todo se convirtió en silencio abrumador. Pero Javier sabía que el verdadero horror apenas comenzaba. En la oscura inmensidad del vacío, una nueva luz comenzó a titilar delante de él. Brillaba con fuerza, una esfera pulsante que se acercaba, revelando en su interior figuras conocidas, familiares. Javier sintió un tirón en su corazón. Esa luz eran recuerdos, imágenes de su infancia, de momentos que había olvidado, pero con un matiz diferente, como si en lugar de ser felices, estuvieran aderezados con tristeza. Pronto la esfera se amplió y se convirtió en la escena de una tarde familiar. La cocina de su casa. Él era un niño pequeño. Su madre a su lado. La risa de su hermana resonaba en el aire. Javier empezó a sentir el calor del amor, la calidez del hogar. Pero todo se fue rápidamente, como una película dañada que salta. «¡No!», gritó, pero la esfera lo absorbió, llevándolo una vez más a un oscuro rincón de su memoria. Se sintió atrapado, como si un horror familiar quisiera devorarle. Y ahí estaba otra vez, su madre entre sombras, una imagen distorsionada. Su risa ahora era un grito, un eco de dolor. Sobre su rostro, una cicatriz prominente. Junto a ella, otra figura, un hombre que nunca había visto, pero cuyas facciones despertaban sensaciones dañinas. La rabia se acumuló en el pecho de Javier. De repente, una verdad devastadora asomó a la superficie. Esa figura era el mismo hombre que lo había perseguido esa noche. La rabia y la confusión se convirtieron en una bola de fuego en su pecho. «¡No puede ser!», exclamó. Pero la voz de su madre resonó. Ya no era un eco, era una declaración. «Siempre lo supieron, Javier. Nunca te dieron la opción de elegir». Un golpe de realizaciones lo atravesó como un rayo. Había más secretos, más verdades ocultas en su historia. Ana, su vuelo por la vida, lo que había provocado su protección, todo hacía clic. La figura que había llegado no solo era un extraño, era parte de su historia familiar, enredado en un juego que había comenzado mucho antes de que él naciera. El vacío oscuro comenzó a retorcerse y algo se iluminó en su interior. «¡Ana!», gritó otra vez, con la desesperación volviendo a su pecho. La luz se intensificó, revelando una puerta abierta en medio de la oscuridad. En su corazón sintió que era su única oportunidad. Pero entonces,
Antes de que pudiera dar un paso hacia la luz, un rayo de oscuridad se lanzó hacia él. Como un torbellino lo absorbió y Javier supo que estaba siendo arrastrado hacia un destino desconocido. La última imagen que vio fue la cicatriz en ese rostro que una vez consideró familiar. Un grito aterrador lo acompañó. No somos lo que creemos ser. Y, al caer en la negrura, solo pudo pensar, ¿quién era realmente? ¿Y qué haría con la verdad que había descubierto? Esa pregunta resonaba mientras todo a su alrededor se desvanecía nuevamente. Pero esta vez la oscuridad estaba imbuida de un cambio inminente, un nuevo comienzo, posiblemente el último. El vacío donde había caído Javier se convirtió en un torbellino de luces y sombras. Su mente giraba, absorbida por recuerdos que nunca había querido recordar, pero en medio de ese caos, un giro inesperado lo sorprendió aún más. La figura luminosa que antes se acercaba comenzó a desvanecerse, como si un nuevo poder lo invocara. Algo crujió en el aire y un susurro envolvió su ser. «Javier», la voz de Ana retumbó en su cabeza. Urgente, desafiante, «no te dejes llevar». Fue entonces cuando todo se congeló. La luz se hizo más brillante y la figura luminosa se transformó. Se convirtió en el hombre de la cicatriz. Pero no solo eso, algo aún más oscuro y desconocido vibró a su alrededor. Durante un instante, las memorias de angustia y dolor que habían permanecido ocultas comenzaron a revelarse, desbordadas como un arroyo de nevera. «Más de lo que imaginas está en juego», dijo el hombre, su voz resonando como un trueno en el aire. Javier sintió cómo su corazón se aceleraba. ¿Qué significaba eso? De repente, la conexión entre él y el hombre se volvió más intensa. Las visiones se desdibujaron y la imagen de Ana, caída entre las sombras, apareció de nuevo. «¡Despierta!», gritó, y los ecos de su voz reverberaron a través de la oscuridad. Pero algo cambió. Mientras intentaba conectarse con lo que quedaba de su hermana, un destello negro atravesó la esfera de luz. Un rayo de oscuridad emergió, y a través de esa fisura, una figura familiar se arrastró. Era Ana, pero ya no estaba sola. A su lado, el mendigo estaba de pie, su expresión un océano de secretos revelados. «Yo sabía que volverías», dijo el mendigo, su tono impregnado de un poder casi palpable. Javier sintió la temperatura bajar. La escena que se desarrollaba ante sus ojos parecía un sueño febril. No podía tomar en serio lo que estaba viendo. Ana lo miraba, pero sus ojos delataban una tristeza profunda. ¿Por qué estaba junto a ese hombre que había considerado un simple mendigo? La confusión se transformó en horror cuando se dio cuenta de que las sombras que rodeaban a Ana se entrelazaban con el mendigo. Aquella conexión más allá de lo que podía comprender. «¿Qué estás con él?», preguntó, sintiendo que su voz se rompía bajo el peso de la desilusión. «Javier, hay cosas que no entiendes. La verdad que llevamos ocultando». La mirada de Ana se suavizó, pero su voz se quebró. «No somos lo que crees y el pasado no se puede borrar». Antes de que pudiera procesar sus palabras, la oscuridad se derrumbó sobre el lugar. Una risa distorsionada llena de triunfo resonó en el aire. Javier se vio empujado hacia atrás, deslumbrado por la revelación que acababa de escuchar. La verdad era más devastadora de lo que podía soportar. El mendigo dio un paso al frente, y su cuerpo se iluminó con un brillo cegador. Sin tanto alboroto, anunció: «Soy quien ha sostenido los hilos de tu vida, Javier. Los secretos de tu familia están entrelazados con los míos». El juego se tornó en un rompecabezas que nunca desearía resolver. La implicación de sus palabras lo sacudió como un rayo. ¿Qué significaba eso? ¿A qué se refería con hilos? Ana lo miró con desesperación, apretando los labios.
No te puedo dejar en la oscuridad. La conexión que tenemos, lo que hemos cargado, nos lleva hacia una revelación mayor. Sin poder controlar el impulso, Javier aprovechó el momento. «¡No te acerques a él!», gritó, pero su advertencia se ahogó entre las visiones confusas que llenaban su cabeza. Pero antes de que pudiera hacer algo, sintió un tirón en su interior y todo dio un vuelco. Una explosión de luz y sombras lo envolvió, y el caos fue inminente. De repente el cielo se oscureció y una tormenta se desató. Javier se encontró aturdido, enfrentando el verdadero horror que lo había perdido entre sueños. El mendigo y Ana luchaban en el aire, un abrazo de oscuridad y luz que parecía ser tanto un combate como una conexión profunda. «Todo lo que conocías es una ilusión», gritó el mendigo, su voz cargada de poder nuevo, pero resonando con un matiz de tristeza. Javier sintió el corazón latir con fuerza. La presión en su pecho era brutal. Todo lo que había dado por sentado, cada relación y secreto, estaba a punto de desmoronarse. La verdad que había evadido desde el principio se alzaba. Con un estruendo, una voz desde el pasado lleno de rencor resonó. «El legado no se romperá». Todo se detuvo de nuevo, y en ese silencio aterrador, Javier comprendió. Había mucho más en juego. No solo su vida, sino la de aquellos que amaba. Empezó a desear entender, a desentrañar la maraña de secretos familiares que lo habían mantenido cautivo. Pero justo en ese momento, un grito resonó, rompiendo el aire, y Javier se dio cuenta de que su hermana había desaparecido. No había tiempo para dudar. Tenía que salvarla, pero no sabía cómo ni a dónde ir. La incertidumbre llenó la habitación, y cada pulso de su corazón se sintió como un tambor de guerra. Una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué era real? ¿Cuál era el verdadero secreto que los unía? Lo único que Javier sabía era que al dar el siguiente paso, todo podría cambiar de nuevo, y esta vez quizás no hubiera vuelta atrás. Javier miró entre la oscuridad y la luz, su corazón golpeando con fuerza. La figura de Ana se desvanecía, mientras el mendigo parecía cobrar forma. La tensión era palpable. Era como si la atmósfera misma contuviera un grito reprimido. «¡Ana!», gritó nuevamente, pero su voz se perdió en el eco de otra explosión, que sonó a lo lejos, vibrando en sus huesos. La escena se volvía cada vez más caótica. El mendigo, ahora lleno de un poder que nunca había mostrado, extendió su mano hacia el horizonte oscuro. La mirada en su rostro era decidida, casi feroz. Javier sintió que la oscuridad lo envolvía. La incertidumbre le comía por dentro. Pero de repente, una tremenda sacudida recorrió el suelo. Un fuerte estruendo creó un deslizamiento de escombros, como si la ciudad misma se estuviera desmoronando. Javier se tambaleó, perdía el equilibrio. Las figuras encapuchadas comenzaron a murmurar, susurros que flotaban como serpientes en el aire turbio. Su visión se oscureció y sienten un frío que le helaba la sangre. Nunca había tenido tanto miedo. Ana, entre sombras, se arrastraba hacia el mendigo como atraída por un imán. Y en ese instante, cuando pensó que la luz podría volver a encender su vida, algo extraordinario sucedió. Una mano emergió de la oscuridad, con un brillo casi sobrenatural, sujetando firmemente el brazo de Ana. Fue rápido, una sombra, ágil. Javier se sintió paralizado. Las sombras se agitaron y se alzaron como serpientes liberadas. La figura que había apresado a Ana era un hombre. Tenía la misma cicatriz prominente que el hombre que lo había perseguido. Pero no solo eso.
Al confrontar el rostro de su captor, Javier sintió un golpe en su pecho. Era su padre. «No puede ser», exclamó, mientras la incredulidad le recorría el cuerpo. El hombre sonrió, un gesto lleno de dolor y malicia. «Has crecido, hijo, pero no estás listo para lo que viene». Esas palabras retumbaron. Un mar de emociones arremetió en Javier. Confusión, rabia y una profunda sensación de traición lo atravesaron como un puñal. Su padre, un hombre que había creído muerto, había sido la sombra que lo había perseguido toda su vida. Era el mismo monstruo que había derribado su mundo. Ana gritó, un grito desgarrador que resonó en las calles. «Javier, no, no te acerques a él». Pero el mendigo interrumpió entonces, sus ojos brillando con sabiduría antigua. «Es tu historia, Javier. Tienes que tomar el control». El caos se seguía desatando en el aire, pero Javier apenas podía escuchar. Estaba en shock. La mirada de su padre, cargada de un propósito oscuro, lo atrapaba. Necesitaba hacer algo, pero el miedo lo bloqueaba. Ya no se trataba solo de su vida. Ahora lo involucraba todo: su hermana, sus secretos, su propio ser. «¡Ana!», gritó desesperado, extendiendo su mano hacia ella, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La mirada de su hermana se cruzó con la suya, llena de una tristeza que desgarró su corazón. El hombre cicatrizado sonrió. «Creíste que podrías escapar de tus raíces, pero la verdad siempre vuelve». El aire se volvió espeso, como si las palabras lo estrangularan. Javier sintió como la tierra temblaba. Una energía oscura comenzaba a rodearlo. La conexión con Ana lo arrastraba a un abismo profundo. Podía sentir su desesperación, pero también una chispa de esperanza. «¡No!», gritó de nuevo, y las sombras se agitaron, alzándose en un clamor creciente. En un giro inesperado, la luz se intensificó a su alrededor, cegándolo momentáneamente. Cuando la claridad regresó, supo que algo había cambiado. La figura de su padre estaba desvaneciéndose, como si todo a su alrededor se desmoronara. Un mundo de secretos y sombras se estaba desintegrando ante sus ojos. Javier supo que las piezas del puzzle estaban por caer. Sin embargo, justo antes de que pudiera asimilar la magnitud del cambio, un nuevo destello surgió, iluminando la oscuridad, y en un instante, durante un ruido ensordecedor, sintió que el suelo se partía bajo sus pies. La última imagen que vio fue la de Ana, atrapada en una lucha entre luz y oscuridad, mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. El grito de su hermana resonó en su mente mientras caía. Todo se iba desvaneciendo. ¿Regresaría a ella? ¿Qué secretos aún estaban por descubrir? En la niebla, lo único que quedó fue la pregunta, pesada como el plomo. ¿Qué estaba por revelarse en la oscuridad? La oscuridad se cerró sobre Javier mientras caía. El aire le era arrancado de los pulmones. El eco del grito de Ana resonaba en su cabeza, una alarma que lo despertó de un profundo letargo. Justo antes de tocar suelo, un destello de luz lo envolvió, y el caos se detuvo. De repente se vio en un lugar completamente diferente. No era la calle llena de sombras, ni el caos de la noche. Estaba en una habitación blanca, aséptica como la sala de un hospital. Las luces brillaban intensamente, y un murmullo distante resonaba, como voces que se susurraban con prisa. Confundido, se incorporó, mirando a su alrededor. Cada detalle le era extraño y familiar al mismo tiempo. «¡Javier!», una voz resonó, y su corazón dio un vuelco. Ahí estaba Ana, pálida pero viva, sentada al borde de una cama. Sus ojos impactados se cruzaron con los de él, y por un instante el mundo se detuvo nuevamente. Ella parecía a salvo, pero había algo en su expresión que le erizó la piel. «No, no puede ser», dijo Ana, levantándose con nerviosismo. «¿Cómo has llegado aquí?». Javier quería correr hacia ella, abrazarla,
Pero algo lo detuvo. La habitación estaba llena de extraños. En el rincón, un grupo de personas vestía trajes oscuros. Una figura alta, con una cicatriz en la cara, se inclinaba hacia un hombre que llevaba una computadora portátil en la mano. Los murmullos se intensificaron. Javier no podía ignorar la tensión en el ambiente. Esto es un error. La voz del hombre cicatrizado era grave, resonando entre el murmullo. No debió escatar. Aún no está listo para saber la verdad. La palabra escapar le hizo palidecer. ¿De qué estaba hablando? Déjalos en paz, intervino Ana. Lo que quieren es usarlo. Javier sintió que un nudo se formaba en su garganta. Su mente daba vueltas. No comprendía nada. Sin previo aviso, el hombre del computador comenzó a teclear frenéticamente. La pantalla se iluminó y una imagen aterradora brilló. Una serie de rostros conocidos, algunos de gente que había perdido de vista, otros de desconocidos. Y en el centro, una imagen de él mismo, con círculos rojos que lo rodeaban como si fuera una pieza de un juego. Nos han estado mirando. La voz del hombre cicatrizado se hizo aún más profunda. Javier, eres parte de un entramado que no puedes comprender. Este no es un juego, es nuestra vida. Las palabras resonaron en su mente como un eco. Había un tono de verdad que no podía ignorar, pero en ese instante el suelo bajo él tembló nuevamente. La habitación se sacudió y las luces comenzaron a parpadear. Las caras en la computadora mostraban miedo. «No, no ahora», gritó el hombre de la cicatriz. Fue en ese momento que un sonido ensordecedor estalló. Una explosión de humo y escombros llenó la habitación, y mientras los gritos resonaban, Javier sintió que el tiempo se detenía. Cayó de rodillas, cubriéndose la cabeza. Cuando levantó la vista, vio la figura del mendigo, quien ahora parecía aún más radiante y poderoso, pero con una mirada aterradora. No era el mismo hombre que había conocido. «Javier», gritó con una voz amplificada como un trueno, «la verdad no es lo que creías. Tienes que decidir, quedarte en la oscuridad o luchar por la luz». Y fue en ese instante, entre el humo y los gritos, que la revelación caía como un rayo. El dolor que había sentido toda su vida no era solo suyo. Era parte de una guerra más grande de lo que jamás había imaginado. El mendigo no era un simple mendigo, era un líder de un grupo oculto. Él mismo pertenecía a una serie de elegidos que enfrentaban un mal antiguo. Javier sintió que el suelo se desmoronaba y la verdad se deslizaba entre sus dedos. ¿Era realmente un elegido? Las voces a su alrededor se desvanecieron y la pregunta ardía en su mente. ¿Qué haría ahora? El hombre cicatrizado retrocedió a la sombra. El verdadero enemigo aún acechaba. La habitación apenas era un refugio temporal. Todos sus conceptos de verdad se desmoronaban, arrojándolo en el caos de lo desconocido, mientras una nueva luz comenzaba a surgir entre la oscuridad. ¿Podría enfrentarlo? ¿Qué precio tendría que pagar para salir de esta guerra? Mientras el tumulto se desataba, la única certeza se aferró entre sus pensamientos. Esta batalla apenas comenzaba. El caos estalló en la habitación blanca. Javier sintió como el suelo temblaba bajo sus pies. La figura del mendigo se alzó con determinación, y a su lado, Ana, pálida pero fuerte, apuntó al hombre cicatrizado. «¡Detente!», gritó, uniendo fuerzas con el mendigo. Los murmullos crecieron, llenando el aire con una mezcla de miedo y anticipación. Javier observó cómo la luz y la oscuridad se entrelazaban en un combate que desbordaba su comprensión. Las sombras estaban vivas, palpitaron como un monstruo que amenazaba con engullir todo a su paso. La atmósfera se volvió eléctrica, cargada de secretos antiguos y verdades ocultas. «Este es tu momento, Javier»,
dijo el mendigo, su voz resonando con poder. No dejes que la oscuridad te consuma. Eres más fuerte de lo que crees. Las palabras del mendigo lo sacudieron. Javier sintió que una chispa de determinación nacía dentro de él. Recordó todo lo que había perdido, las voces ahogadas en la oscuridad, su relación con Ana, los secretos de su familia. Sabía que debía luchar. Había llegado el momento de tomar el control. La luz se intensificó, un resplandor que atravesó la sala. El hombre cicatrizado se retorció, su rostro deformándose en un rictus de furia. «Tu viaje acaba aquí, Javier», rugió levantando una mano. Una oleada de energía oscura se lanzó hacia él, pero Ana se interpuso sin dudar. «¡No!», gritó ella. Su voz resonó como un tambor. El impacto de la oscuridad se detuvo en seco. La conexión entre ellos se hizo palpable. Y Javier se sintió impulsado por una fuerza indescriptible. La luz y la oscuridad luchaban, pero al unirse, crearon un destello que reverberó en el aire. Recuerdos fluyeron en él, como un torrente estaciones pasadas, sus risas, sus lágrimas, la conexión inquebrantable entre ellos. En un momento, Javier extendió su mano hacia el mendigo. «Juntos», dijo, y el viejo asintió, una sonrisa serena iluminando su rostro. La energía envolvía a los tres, formando una barrera contra el poder oscuro. La tensión creció, y el hombre cicatrizado lanzó un grito de rabia. La figura del mendigo brillaba con luz dorada, mientras Ana se unía a la lucha. Su piel resplandecía. Javier sintió una calidez en su pecho, y de repente todo cobró sentido. Era hora de enfrentarse a su destino. Su grito resonó, y un potente haz de luz emergió de sus manos, chocando con la oscuridad. «Es hora de que la verdad salga a la luz». Todo se detuvo. Un estallido de energía derribó al hombre cicatrizado, quien se disolvió en las sombras. La habitación vibró, y Javier sintió que el peso del pasado se desvanecía. Ana se acercó, y juntos se miraron a los ojos, comprendiendo todo lo que habían atravesado. El mendigo sonrió, su sabiduría ahora palpable en el aire. Sabían que esta batalla había sido ganada, pero el camino no había hecho más que comenzar. Javier sintió un tirón en su interior, un deseo ardiente de seguir adelante. Ana tomó su mano y juntos se dirigieron hacia la luz que empezaba a filtrarse en un rincón de la habitación. Pero al cruzar el umbral, todo se desvaneció, la luz los envolvió, y Javier sintió que la realidad temblaba. En un instante, despertó en un lugar desconocido. La brisa suave del amanecer le acariciaba la piel. Miró a su alrededor. El paisaje era distinto, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. «Este es solo el comienzo, Javier», susurró una voz familiar a su lado. Era el mendigo, su expresión llena de confianza. «Recuerda, siempre hay batalla que pelear, y siempre hay secretos por descubrir». Mientras el sol nacía en el horizonte, Javier sintió una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que la jornada apenas comenzaba y que cada paso lo llevaría más profundo en la verdad de su vida. Entonces, un nuevo grito de valor surgió en su pecho. La lucha por desentrañar la historia de su familia apenas había comenzado. La luz se encendía, y en ese momento supo que estaba listo para enfrentar lo que viniera. Y tú, querido lector, estás aquí al final de esta increíble historia. Pero esto no ha hecho más que empezar. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un aplastón al botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacernos llegar a más personas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones
y teorías sobre el final. Quiero saber qué piensas. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartir. Este es el Mo.